Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de español. Hoy tenemos como tema el resumen. El resumen es un texto expositivo breve que retoma las ideas más importantes de un texto más extenso. Bueno, el resumen es un texto expositivo breve que nosotros hacemos, pero de algo que ya hemos leído con anterioridad y sacamos las ideas más importantes para crear un texto. Entonces, de ese texto que era extenso, vamos a sacar un texto más breve, creado con las ideas más importantes y con nuestras propias palabras. Vamos a ver cuáles son los pasos que necesitamos para realizar un resumen. Primero, debemos leer el título y pensar en el tema. El título nos da una idea del tema, más o menos cómo puede ser el texto del cual vamos a hacer lectura. Entonces, el título nos da la idea de lo que se va a tratar el texto en sí. Podemos subrayar las ideas más importantes. Antes de hacer nuestro resumen o en el momento en que estamos leyendo, podemos subrayar o resaltar algunas ideas que consideremos son importantes para el momento en que vayamos a hacer nuestro resumen. También podemos resaltar palabras claves, palabras que nosotros consideramos que son muy importantes del texto que estamos leyendo. Entonces, esa palabra que nosotros creemos que es realmente importante, le llamamos palabras claves, lo resaltamos para que al momento en que nosotros vamos a hacer el resumen la tengamos en cuenta. Podemos escribir un nuevo título al texto que estemos realizando, al nuevo texto que es resumen del que ya leímos. Con tus palabras escribe las ideas más importantes de cada párrafo. Para elaborar el resumen podemos ir dando lectura párrafo a párrafo y de cada párrafo podemos ir sacando las ideas más importantes, esto es resumir. Usa párrafos para agrupar las ideas. Siempre que nosotros estemos elaborando un resumen, tomamos una idea, armamos un párrafo y si tenemos otra idea lo hacemos en otro párrafo. Recordemos que cada párrafo va separado con un punto aparte. Separa las ideas con punto y seguido. Entonces es importante, chicos, fuera de nosotros manejar los puntos, punto final, punto aparte, punto seguido. También debemos utilizar las comas, signos de admiración, de preguntas, si dado el caso se necesitan en el texto que estemos realizando. Entonces debemos tener en cuenta la ortografía, signos de puntuación al momento de elaborar nuestro resumen. Para explicar un tema con tus palabras es importante que leas y analices bien la información. Después explícale a alguien lo que entendiste mediante lenguaje escrito o verbal. Cuando explicamos un tema con nuestras palabras debemos ser muy claros para que la información sea entendida. Cuando ustedes vayan a elaborar un resumen, ejemplo de un cuento, lo podemos leer. ¿Qué hacemos después? Nos dirigimos hacia una persona de nuestra familia y empezamos a contarle de qué se trataba el cuento. Esta sería una forma de elaborar un resumen verbal. Entonces yo estoy contando el cuento de acuerdo a lo que leí en el texto. Luego plasmo por escrito o escribo lo que recuerdo del cuento, teniendo en cuenta pues todos los personajes, el sitio, todo lo más importante del cuento en nuestro escrito. No debemos omitir cosas importantes. Si al momento de hacer un resumen estamos creando un texto más pequeño, debemos tener en cuenta de que no podemos omitir ideas importantes o ideas principales, porque no solamente hablamos de un cuento, podemos hablar de un texto informativo, donde nos estén dando alguna información importante, o también un texto científico, una noticia. Entonces hay muchas clases de texto en los cuales nosotros podemos elaborar en algún momento resúmenes. Bueno, continuamos acá entonces con nuestro esquema complementario para tener en cuenta.
El resumen es un texto breve escrito con sus propias palabras que retoma las ideas más importantes de un texto más extenso. Lee el título y piensa en el tema, resalta las ideas principales y palabras claves. Escribe las ideas más importantes con tus propias palabras. Utiliza signos de puntuación como punto y punto seguido. Agrupar las ideas. Escribe un título. Para elaborar un buen resumen se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, siempre que elaboremos un resumen es importante tener en cuenta todos los pasos que acabamos de leer, que son los mismos que nos mencionan en nuestro esquema complementario. Bueno, vamos aquí con nuestra actividad de profundización. Entonces, vamos a colorear del mismo tono el tema con el subtema. Debemos tener en cuenta que hay temas que son principales y hay unos temas que son como subtemas del mismo tema. Ejemplo, tenemos aquí estados de la materia. Entonces vamos a analizar cuál de los 4 cuadros que están al frente sería un subtema que tiene que ver con los estados de la materia. ¿Sería características de las plantas y animales? No. ¿Características, semejanzas y diferencias? No. ¿Características socioculturales? Tampoco. Cambios de estado de agua. Ese sí nos sirve ya que los estados de la materia se refiere a los cambios de estado de agua. Entonces los dos cuadros van a quedar pintados con el mismo color. Tenemos ahora flora y fauna. Entonces pensemos características de las plantas animales, características, semejanzas y diferencias, características socioculturales. ¿Cuál es el subtema que más se relaciona con el tema de flora y fauna? Entonces sería características de las plantas y animales, ya que la flora y la fauna se refiere a plantas y animales. Luego tenemos mi comunidad. Entonces ya nos quedarían las características de las plantas y animales o las características socioculturales. Entonces debemos recordar que en una comunidad es importante tener en cuenta las características de cada comunidad socioculturales que hay en ellas. Entonces en este caso las dos estarían relacionadas, por lo tanto van del mismo color. Y por último, seres vivos e inertes. Entonces ahí sí ya hablaríamos de las características, semejanzas y diferencias entre los seres vivos e inertes. Entonces relacionamos así los temas con los subtemas pintándolos con el mismo color. Bueno, aquí en nuestra actividad taller vamos a marcar con una X los elementos que pertenecen al resumen. Entonces, tenemos enumerados hasta la letra E del alfabeto. Vamos a ver cuál de ellos sí hacen parte de la forma correcta de elaborar un resumen y lo vamos a marcar con una X encima de cada letra. A, descripción de cada personaje. Un resumen sería para que nosotros describamos cada personaje en un resumen. ¿O será que sacamos las ideas, en el caso de la letra P, ideas más importantes de cada párrafo? C, fotografías. D, palabras claves que te ayudan a comprender el tema. Y E, nuevo título que le das al resumen. Según todo lo que mencionamos anteriormente en nuestro esquema complementario y fundamento teórico, entonces vamos a marcar cuáles son las opciones o los elementos que pertenecen al resumen. Bueno, acá tenemos nuestra inferencia. Vamos a elaborar un resumen de la fábula en el cuaderno teniendo en cuenta lo visto en clase. Entonces sería hacer el resumen de esta fábula en el cuaderno. Esta actividad se le dejó principalmente a los estudiantes que no cuentan con internet, pero los estudiantes que están ingresando a Zoom se les dejó realizar una actividad diferente, que es en Classroom, Plan Lector, ingresar al aula virtual de Plan Lector número 3. Allí van a encontrar un cuento que deben leer y hasta inclusive lo pueden escuchar. De este cuento vamos a elaborar un resumen y con ese cuento elaboramos nuestra inferencia. Entonces, chicos, manos a la obra, visitamos nuestro
nuestra aula virtual de Plan Lector, buscamos el cuento y hacemos nuestro resumen teniendo en cuenta los anteriores pasos. Bueno, mis chiquillos del grado segundo, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.